Ciudad Juárez está situada al norte del estado de Chihuahua, en México. Es la frontera con El Paso, Texas, en los Estados Unidos. Los datos más recientes del Instituto Municipal de Investigación y Planeación hablan de una población de 1.300.000 habitantes que se asientan hoy en 22.784 hectáreas. Ciudad Juárez es la frontera más grande de México y la ciudad más poblada de Chihuahua. Desde 1993 hasta hoy, hay más de 450 mujeres que han sido violadas y asesinadas de forma violenta. Yo vivo aquí muchos años, casi toda mi vida, y como la demás gente que vive aquí, nos dimos cuenta que algo que no era normal estaba sucediendo. Y como lo he contado en mi libro, la hazaña con la que mataron a las mujeres jóvenes fue lo que me llamó la atención. Hubo mucha brutalidad y eran muchas mujeres jóvenes las que estaban asesinando, a pesar de que las autoridades una y otra vez decían que estaban exagerando, que no eran muchas, que era como cualquier otra ciudad en el mundo, en los Estados Unidos, en México. Pero se da uno cuenta, hacía siguiendo esto, que no era así. Entonces yo me di la tarea de tratar de sacar quiénes estaban detrás de estos asesinatos y por qué las estaban matando. En el 93 fue cuando advertí a las autoridades que estamos ante la posibilidad de homicidios seriales, porque teníamos varios cuerpos con el mismo patrón. ¿Cómo fue que murió su hija? Pues iba a buscar trabajo a una maquila y por allá la agarró en mi video y la mató. Duró perdida 3 días. A los 3 días me salió en la tele que la habían encontrado. La habían encontrado muerta. Ya me dicen, tenemos una tarea muy difícil que hacer, va a identificar el cuerpo de él. Bueno, no le voy a decir que estuve controlada, sería mentira. Y ya me pasan y me enseñan el cadáver de Erika, nada más de los puros ojos. Me dicen, es ella, le digo, sí, es ella. Era alta, morenita, con su pelo largo. Y era muy buena hija, muy alegre. Ya vine, mamá me decía, vine, hecho. Está bien, hija, pásale. Pero era muy buena hija. Mi hija fue asesinada en 1995. ¿Por quién? Por el padre de sus hijos. Y después de que ella murió, ¿usted tuvo cargo de sus hijos? Sí, a ella me la desapareció el 17 de marzo de 1995. Él supuestamente me preguntaba por ella. Él hacía pasar porque él sabía de ella, que ella se había extraviado y que él no sabía. Pero el 26 del mismo mes de marzo la encontraron tirada en una fábrica abandonada. Ahí la metió dentro de una troca abandonada. La tenía toda enrejada, le retacó su boca de papel. Ella desapareció el 22 de marzo del 97. Pues de aquí se fue a trabajar y se llegó al trabajo. ¿Dónde trabajaba? Trabajaba aquí en una maquila. Está cerquita, pero pues se fue a las 6 de la mañana y ya no llegó al trabajo.
En Ciudad Juárez, las mujeres son asesinadas y poco se hace al respecto. Aquí, ser mujer y ser pobre es casi como ser invisible, sobre todo para la justicia y las autoridades mexicanas. Dentro de estos homicidios hay un grupo que están relacionados entre sí, que están conectados entre sí, y cuando uno analiza sobre todo la escena del crimen, se da cuenta de que es algo muy organizado. O sea, no estamos hablando de un homicida, el típico homicida serial genérico, sino que estamos hablando de un grupo organizado. Que son varios los asesinos que están por detrás de las muertes sistemáticas. No todas las muertes pertenecen a ese rubro, pero estamos hablando de 2 asesinos en serie, por lo menos, que todavía andan sueltos. Un grupo de hombres poderosos que han asesinado impunemente. Narcotraficantes de bajo nivel que han asesinado y que nada se les ha hecho. 2 pandillas extremadamente peligrosas que han asesinado como una manera de iniciar a sus nuevos miembros. Y luego tenemos los imitadores, los copycats, que se aprovechan de todo esto para ocultar sus propios crímenes. Eran las como 10 para las 7 de la mañana y yo ya había terminado clases y luego como una tía tiene una cafetería en una escuela primaria. Yo me iba a ir a su casa porque queda como una cuadra nada más, mi casa y la de ella. Luego ya iba yo para allá, luego iba por la esquina y un carro rojo, no me acuerdo qué marca, pasó y nada más me quiso agarrar y me empujó y luego ya nada más grité y salieron las vecinas de allí y ya se fue. Pero ya se iba a regresar cuando se metieron, nada más se quedó una señora afuera pero no me vio. Ya se quedó ahí porque le estaba echando agua a las plantas, luego se iba a regresar y luego ya nada más salió ella y dio ya. Sí, no traía placas. ¿Andas sin placas? ¿Ese carro no traía placas? No. ¿Y por qué trataste de ver las placas? Sí, fue lo primero que fue a ver si traía placa. No traía ¿Y placa. cómo era el señor? No, pues no lo vi. Es que nada más me pegó con el carro y con el vidrio. Estos homicidios son cometidos por una persona sola. Es obvio cuando dices, por ejemplo, el caso del Campo Algonero, el caso de Alejandra García Andrade, que existe un nivel de organización elevado detrás de estos homicidios y otros más, ¿verdad? Que se requiere recursos, se requiere más de una persona, desde la forma en que son secuestradas, desde la forma en que son asesinadas, de la forma en que son los cuerpos depositados en ciertas áreas, es difícil que sea una sola persona. No son estos 2 choferes que fueron acusados y que ni siquiera tienen automóvil propio, que viven día a día, que viven en una casa de 2 cuartos. O sea, aquí hay una organización, hay recursos. Si hablamos de organización, hablamos de jerarquía, o sea, es algo mucho más complejo. Guardia de seguridad que trabaja en Walmart y en ¿cómo se llama? El Sams. Buscó a la familia de Lilia Alejandra, a Norma Andrade, su mamá, y le dijo que Alejandra había sido secuestrada por 2 agentes judiciales del estado y que había sido entregada a un empresario del cual incluso ha participado su familia en la política. Hay una calle con su nombre, se llama Valentín Fuentes. ¿Sí? Aquí es el centro San Valentín, ahí lo puedes ver arriba, dice Saint Valentine. Ajá. Shopping Center. Center. De este Aquí centro. sí, es muy probable, no lo sé, pero aquí parece que estuvo secuestrada. Ella escapa por esta calle corriendo, corre por aquí al 6º día de su secuestro, corre por aquí es Rancho El Becerro, esta es la calle Rancho El Becerro, y aquí enseguida da vuelta Alejandra corriendo, aquí la agarran, al fondo aquella casa con reja blanca, afuera venden hot dogs. Este es Teleservicio Domínguez, aquí estuvo secuestrada aquí arriba, en este. Ay, permíteme. Ajá, me voy a dar una vuelta para que los nombres se hallen. Ya, bajo esto. Ahí enfrente se pone una señora que vende hot dogs. Ella desde ahí vio cómo Alejandra corría semidesnuda por esta calle
y la agarran varios tipos y la suben en un carro blanco. Ella vio desde lo lejos cómo el carro se movía, parecía que la estuvieran violando o golpeando. Dice que no alcanzó a distinguir. Al día siguiente se encuentra el cuerpo de Alejandra, asesinada, torturada y violada por muchos hombres. Ahí está el Teleservicio Domínguez, que pertenece pues supuestamente a un grupo muy poderoso de narcotraficantes. En febrero 21 de 2001 llega Zuli Ponce con su equipo al lote donde se encontró Alejandra y le hacen las tomas en la televisión. Y ahí está Zuli Ponce a carcajadas recogiendo el cuerpo de Alejandra. Y lo más terrible es el trato, ¿no?, que se les daba a las familias, de que usted qué sabe, su hija ha de andar de prostituta, etcétera, etcétera. Fue una época muy, muy terrible, muy oscura, muy negra de la Fiscalía Especial para Crímenes de Mujeres. Muchas veces nos decían, es que también muchas de las muertas son prostitutas y... ¿Qué justifica eso? ¿Qué? ¿A qué viene? ¿Que una prostituta le da derecho a un tipo a que me mate? Ya le hacen algo, pues era mujer, iba con minifalda, es que trae el escote. Eso es lo que pensamos, en lugar de decir una mujer podría caminar desnuda, y ojalá no le dé gripa, pero podría caminar desnuda en la calle y no tendrían que hacerle nada. Eso es lo que deberíamos de llegar. Pero se revierte todo hacia las víctimas, siempre es culpar a las víctimas, ¿no? Ahora, me dicen, ¿por qué pasó esto en Ciudad Juárez? Sí. Una personalidades estas sociopáticas, de estas sádicas, como apareció aquí, puede aparecer en cualquier ciudad. Si ha aparecido este tipo de personas en ciudades estadounidenses, europeas, inmediatamente se ha detectado y se ha investigado, independientemente de quién fuera Desgraciadamente en México aparece este tipo de personalidad. Todo indica que tiene recursos, entonces para él es muy fácil navegar en la ciudad, porque la policía es ineficiente y porque la policía es fácilmente corruptible. Entonces por eso explica que haya trascendido esto, que pasara de simple homicida serial un fenómeno ya a nivel mundial que se conoce. Fotografía de cuerpo entero para darle su registro de permiso de trabajar en la maquila, pero las fotografías de cuerpo entero. Y esto ha sido denunciado ya por varias madres, y también afuera de las maquilas hay fotógrafos que, pues, aprovechando la vanidad de las jovencitas, les sacan las fotografías y entonces se elaboran catálogos, y con esos catálogos se solicitan las mujeres, pero muchos de esos catálogos van a los Estados Unidos. Y entonces los hombres con mucho dinero vienen a México en avionetas al desierto de Juárez, en donde hay algunos ranchos que son como oasis en el desierto. Una muchachita que hija de una familia muy pobre de allá del lado de Lomas de Poleo, que nos pidió ayuda porque ella la secuestraron y la llevaron allá al lado del poniente. Hay unos ranchos que son de gente rica, ahí concelebraban y hacían orgías con las chicas, pero las sometían y les hacían practicar cosas que ellas no querían hacer, ¿verdad? Entonces las golpeaban. Y dice que ella, cuando se asustó mucho, no fue precisamente con los golpes, sino que asesinaron a una de las chicas cuando ella intentó escapar. Y dice que uno de los guardias le ayuda, ¿verdad? Pero estaba bastante temerosa, y yo le decía que había que denunciarlo, ¿verdad? Y ella no quiso denunciar, dijo que no, porque pues tenía miedo. Evidentemente que la gente que no tiene poder pues tiene miedo, porque de ninguna manera hay garantía para alguien que da un testimonio de esta naturaleza. El sexo convencional es una industria que tiene que
renovar sus productos y hacerlos cada vez más atractivos para sus clientes, ¿no? Parte de esta nuevas formas de la industria sexual es lo que se llama sexo necrofílico. Y el sexo necrofílico es tener orgasmo matando a la persona. Eso es sexo necrofílico. El cine snuff es parte del sexo necrofílico. Sé que la estrangularon, la golpearon mucho y la vida se la quitaron asfixiándola, la asfixiaron y luego también le pasaron el carro 2 veces por su cuerpo. No querer, a ver, porque dice que la dejaron toda destrozada. Siempre he pensado que alguien la levantó por ahí y le pondría la droga o... Operandi es, los hombres las penetran por atrás, les agarran el pelo, jalan el pelo y al quebrarse las cervicales aprietan los esfínteres anales y eso produce mucho placer a los hombres. En mi opinión, simplemente es una persona sádico sexual que está llevando a cabo sus fantasías y lo hace porque puede. Si tú ves si tú estudias este tipo de violadores, homicidas seriales, hay una fantasía recurrente. Sus actos siempre son precisos por una fantasía, pero aquí una fantasía recurrente que es una típica y que se ha visto también en muchos casos de tener mujeres atadas en un sótano, en una bodega, ¿no? Y estarlas utilizando. La pregunta que siempre planteo cuando hablo sobre esto es: si tú tienes esta fantasía y tienes dinero y poder en Ciudad Juárez, ¿qué te impide que la lleves a cabo? Claro. Nada, o ¿Por sea, qué no? Sí, sí. Que existía un fenómeno de feminicidio, no lo ignorábamos. Pero había muchas ideas erróneas en nosotras y creyendo, ¿verdad?, en las versiones de la autoridad emitidas a través de los medios de comunicación, en donde se decía que se asesinaba a mujeres porque eran prostitutas y porque tenían relaciones con el narcotráfico o porque pues ellas se lo habían buscado porque andaban en la noche en la calle, finalmente, ¿verdad? Entonces eso de alguna manera ocasionó más crímenes. ¿Por qué? Porque si tú les preguntas a las mamás que si ellas pensaron en algún momento que les iban a asesinar a sus hijas, ellas te van a decir que no esperaban que eso ocurriera. Y principalmente porque decían, bueno, mi hija ni es prostituta, ni anda en la calle, ni va al centro, ni se viste provocativa, entonces está fuera de ese rango de riesgo, ¿verdad? Y entonces no va a ocurrir nada. Y hay una cierta desprotección. El femicidio es un business, es un negocio del Estado, en coordinación con transnacionales del sexo. Entonces, hablar de femicidio es hablar de una nueva empresa, ¿verdad? Una empresa transnacional, una multinacional. Esto es el femicidio. En 2 días se encontraron todos estos cuerpos ahí, en el 2001. 5 y 6 de noviembre. 5 y 6 de noviembre. 5 cuerpos. 5 cuerpos. 3 cuerpos el día 5 y 5 al día siguiente. ¿Y aquellas de allá? Corresponden a lo mismo. Lo que pasa es que quisimos concentrar aquí los 8, las 8 cruces para no estar, que no estuvieran esas son del mismo, dispersas. Son de lo mismo, sí, son las únicas víctimas que se han encontrado. ¿Por qué la policía no se dio cuenta si levantaron de aquí 3 cuerpos y después como otros 5 al otro día? Es muy complicado, pero yo te respondería con una pregunta. ¿Quiénes podrían venir a tirar cuerpos aquí sin levantar sospechas de que están tirando cuerpos, si no es la policía en sus vehículos oficiales? Hay algunas cruces que ya han sido rotas, como esta. ¿Por qué han sido rotas, no sabes? Estas son porque hay una campaña ahora en contra de todas estas muestras que quieren negar absolutamente todo. Y quieren, por parte del gobierno y de los medios de comunicación, y quieren retirar todo esto, y aquí y en todos los demás lugares, y negar absolutamente todo, que es un mito y que esto no existe, que estas muertes no existían. Estas jóvenes fueron secuestradas por desconocidos, gente que casi aseguramos ni siquiera sabía sus nombres, y que solamente fueron elegidas por ser mujeres, primero, ¿verdad?,
por ser pobres, porque ninguna rica ha sido asesinada ni secuestrada de esta manera, y porque eran bonitas, porque la verdad es que la mayoría de ellas han sido chicas que tienen un rostro bonito, una figura agradable, son morenas, ¿verdad?, con rasgos mestizos, delgadas, con el cabello generalmente largo, oscuro, lacio. Allá el delito es ser pobre, es ser mujer joven, entre 13 años y 30 años. Hasta hay casos de 7. Y hay casos, sí, y hay casos de mujeres, de niñas más jóvenes, ¿no?, que trabajan fundamentalmente en la maquila, ¿no? ¿Qué hace esa industria maquiladora, ¿no? Enriquecerse. ¿Y qué hace por sus muertas? ¿Quién mueve un dedo por eso? Yo recuerdo que en aquel entonces cuando presenté un reporte estableciendo la posibilidad, porque estamos en la posibilidad de que tuviéramos un homicidio serial y daba los puntos, no les interesó, simplemente no les interesó, y yo pienso que no les interesó porque eran mujeres pobres. Aquí, una zona desértica, en Lomas de Poleo, se encontraron en 1996 6 víctimas acuchilladas, mutiladas y violadas. Ha pasado más de una década desde que se encontró la primera mujer asesinada y aún no hay responsables. Los cuerpos de seguridad en México son indudablemente los menos eficientes del planeta, lo cual nos lleva a preguntarnos si el crimen organizado y las autoridades están involucrados en las asesinadas de Ciudad Juárez. De lo contrario, ¿cómo se explica que más de 450 mujeres hayan sido brutalmente asesinadas y aún no hay culpables ni justicia para las víctimas? Pancho Barrio Terrazas, sí, el PAN es el que de alguna manera está ligado con el feminicidio, pues ya como un fenómeno sistemático y organizado, etcétera, empieza cuando entra el PAN como gobernador de Chihuahua, ¿cierto? Ese es un hecho histórico. Las autoridades que no pueden hacer nada que porque es tan fuerte, porque ellos mismos lo permiten así, porque al fin el Estado tiene más poder que el crimen organizado, si lo quieren ejercer. No lo hacen porque no quieren, porque están involucrados. Y bueno, eso es muy triste, pero esa es la verdad. Todo sigue así porque es por diseño, es por acuerdo. Les conviene que continúe así. Sí, muchas son las ganancias. Claro. Y el costo político de esta situación no ha sido tan fuerte para ellos, lo toman así como para tener que hacer variar la cosa, ¿no? Todavía no. ¿Cómo es posible llegar a este nivel de corrupción y a este tipo de crímenes tan impunes, especialmente contra las mujeres? Porque hay mucho dinero, hay mucho dinero. Y lamentablemente hay personas en puestos claves que pues, cogieron el dinero para hacerse de vista gorda, para no investigar, para no meter a los responsables a la cárcel. Alguien está ganando con esto, definitivamente. O se están haciendo películas, o a lo mejor es todo junto. O sea, tortura por divertimento, crímenes de odio, ritos satánicos por poder político, demás. Todo esto se graba, además se maquila en Los Ángeles, se distribuye en Corea, en Taiwán, ¿no? O sea, se va hacia Asia, que ahí es donde todo es cine snuff, se distribuye y viene de regreso. O sea, para mí esto tiene que ver con un negocio redondo, de lo contrario no tendría por qué seguir sucediendo, menos estando pegados con los policías del mundo. Artistas, escritoras, feministas y activistas han estado participando en buscar el esclarecimiento de las asesinadas de Ciudad Juárez. Las mujeres, con la fuerza de la unidad y la resistencia creativa, crean nuevos caminos de lucha contra la sociedad machista y patriarcal del gobierno derechista impune.
con todo lo que está pasando, las autoridades federales siguen diciendo que esto es de competencia estatal, que no le compete al fuero federal a traer los casos. Es un nivel de cinismo tremendo. Entonces, si nosotros salimos al día siguiente de que aparece otro asesinato, otro cuerpo, dices, ay, otra muerta más, uy, qué pena, porque también pasa eso, los medios vuelven todo fáctico, ¿no? Se vuelven fenómenos fácticos. Como la gente que se acostumbra. Entonces se van acostumbrando a las estadísticas, a los números fríos, y entonces es una muerta más. No, no es una muerta, son asesinadas, que eso es algo que también hemos querido cambiar del subconsciente colectivo. Sí. No son las muertas de Juárez, son las asesinadas de Chihuahua, son las asesinadas en México. Son mujeres y niñas asesinadas sistemáticamente con apoyo del Estado, por lo tanto es crimen organizado. A pesar de que la policía hace muchos esfuerzos por hacer aparecer que esto no es parte del crimen organizado, ¿cómo puedes refutar el hecho de que encuentras 8 cuerpos en un mismo lugar? 8 chicas que fueron desaparecidas en diferentes épocas, en diferentes años, y que fueron asesinadas también en diferentes momentos. Entonces no puedes decir que no existe crimen organizado, cuando incluso se dijo que en esos cuerpos había huellas de congelamiento. De esos 10 años luchando, lo agarraron, y ahora, después de que ya lo sentenciaron, porque el juez quitó de lo penal, lo sentenció nada más a 9 años, 6 meses. Porque según él, yo sé que es porque pagaron, ¿verdad? Según él era un delito simple, el cual no lo es. Lo que están haciendo es es inconcebible que un ser humano pueda llegar a hacer lo que hace con las mujeres de Juárez, y que el gobierno, por supuesto, esté involucrado, el gobierno del PAN. Lo que se dice es que han dado dinero. La gente que ha asesinado a estas mujeres dieron mucho dinero para la campaña de Fox, y bueno, es como una enfermedad de poder y de que tienen un grado de inferioridad tal que pueden llegar a hacer esto con las mujeres, ¿no? Agarraron los culpables, pero los soltaron, pagaron ellos y andan sueltos ahorita. ¿Quiénes son? Pues no los conozco. ¿Cuántos eran? Eran como, dicen que eran como 6. 6. ¿Y cuándo fue que los encontraron a los culpables y los soltaron? Pues a los cuantos, esa misma semana los encontraron. ¿Y cuánto tiempo estuvieron detenidos? Pues como serían unos 4 meses, y salieron. Y ahorita andan libres, como si no hubieran hecho nada. El PAN ha dado permiso para que eso suceda. El PAN no ha metido las manos para esclarecer ninguno de los crímenes. Lo único que ha hecho es meter a la cárcel a chivos expiatorios, lastimar más a las familias, porque muchos de esos chivos expiatorios han sido familiares de las víctimas. Que eso es la cosa más cruel, más aterradora que puede imaginarse cualquiera. Haciendo la lucha que investiguen, porque pues me dijeron que estaba viva, me dijo la fiscalía, pero yo no lo creo, porque me mandaron a hablar y me dijeron, su hija está viva, pero para mí, yo siento que le quieren dar carpetazo al asunto. O sea, yo cuando ya no quieren investigar, como que dicen que ya se fue por su voluntad. Los mismos policías, una vez le pregunté a un policía, ¿por qué ustedes nunca arrestan a nadie de estos que están involucrados en los asesinatos, las narcoejecuciones? Y me dijo de manera franca y honesta, ¿saben dónde vive mi familia? Pues ya, si un policía te dice eso, un detective te dice eso, pues ¿qué va a hacer al resto de la población? En Juárez puede pasar eso porque el gobierno es cómplice de la matanza de mujeres. Desde hace 15 años que está ocurriendo lo de Ciudad Juárez, y si nos vamos para atrás vemos que todavía es más largo. A los
mexicanos que somos conscientes de eso, nos da vergüenza ser mexicanos. Para mí el asunto Juárez es una vergüenza nacional y es inconcebible que esté pasando. Pero eso estamos muy claros que es producto de las alianzas y de las complicidades que hay desde el poder, desde la presidencia de la República, hacia los grupos más poderosos, oligarcas y familias ricas de Ciudad Juárez, y que se han coludido y han hecho una red de encubrimiento entre narcotraficantes, policía judicial, familias ricas que se sienten dueñas de las personas y de la tierra y de todo, y mafias locales que han construido ahí un nudo de, yo diría, de ignominia y de asesinato como no lo podemos ni concebir, porque ahí hay un uso, incluso con los dueños de las maquiladoras, un uso de las personas, y es quizás las maquiladoras las que ayudan a seleccionar a las jovencitas que después van a ser asesinadas y mutiladas. Y tienes la desvergüenza de un presidente que se retrata con esas familias ricas, que se retrata impunemente y que te dice frente a los medios que ya los crímenes están resueltos, que además en todo el país ocurren crímenes así. O sea, tiene la desfachatez de decir esto. Más graves problemas de este país es la corrupción y la impunidad. Es un país que se construyó a base de enormes desigualdades y de mucha impunidad sobre esas desigualdades. Entonces, efectivamente que los crímenes no son castigados, que no son perseguidos, que la gente poderosa de algún modo, sea porque es poderosa políticamente o económicamente, o por la corrupción del sistema legal, los crímenes no se castigan. Es un país efectivamente, como tantos en América Latina, muy machista. Entonces yo creo que todas esas cosas se han conjugado con agresiones muy particulares a las mujeres, y sí pienso, sí me atrevo a pensar que en la medida en que las mujeres controlan más y las mujeres son en este país un número elevadísimo, un porcentaje elevadísimo de familias, las jefas de familia son mujeres, y la figura materna es sumamente importante en este país. Todo ese tipo de cosas creo que se configuran de tal manera que parte de la agresión a la mujer es una especie de resentimiento. Que la impunidad reproduce la violencia. Entonces tú lo ves en Ciudad Juárez, te dicen, aquí la descomposición social ya permeó a la sociedad, entonces estos crímenes se reproducen. Entonces tú eres mi esposa, yo estoy en Ciudad Juárez, quiero abusar de ti, en todos sentidos, sexualmente, económicamente, etcétera. Simplemente te digo, o haces lo que yo quiero o te apareces mañana muerta, total hay tantas, y es totalmente impune. Incluso los obispos de ese estado y de otros lugares de la República han dicho que las mujeres son culpables por salir a la calle a ciertas horas, porque son jovencitas y trabajan. La misoginia, es decir, el odio a las mujeres o el desprecio a las mujeres por ser mujeres, sigue siendo un asunto fundamental en la cultura mexicana. Y hay que decir que está involucrado toda esta rama. Yo soy guadalupana, ojo, o sea, que quede clarísimo, yo soy guadalupana, nada que ver con el Vaticano, ¿sí? México no tuvo relaciones con el Vaticano desde 1862 hasta el señor Carlos Salinas de Gortari. Nosotros no tuvimos ninguna relación con el Vaticano, ¿sí? Entonces, ¿por qué? A partir de ese momento en que volvemos a tener relaciones con el Vaticano, que es precisamente en esa época, en el 92-93, que empieza a pasar esto, ¿sí? Estos crímenes de odio, a mi manera de ver, están conectados con la religión de estas gentes que se creen los guerreros de Dios, no sé qué rollo, estos tipos del Opus Dei y del Yunque. Los Muertas de Juárez está relacionado, a mi manera de ver, eso es una opinión muy personal, con el Yunque. El Yunque es una agrupación de ultraderecha que es capaz de cualquier cosa, por implantar su visión del mundo, sus ideas, por arrebatar los derechos de las mujeres, para decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre su libertad, sobre su educación. Según ellos, están limpiando el planeta,
de estas mujeres insumisas, ¿me entiendes? Tú tienes un país que a los Estados Unidos además le conviene mucho que seamos un país de impunidad, un país sin leyes, sin Estado de Derecho, porque entonces ellos pueden utilizar este espacio como un espacio de transgresión de muchas cosas. Y entonces decir nosotros somos sumamente legales, en Estados Unidos hay libertad y hay democracia, y tenemos aquí un colchón de impunidad y de corrupción enorme. Entonces acá se puede lavar el dinero, acá se pueden hacer muchas cosas. En el caso de Ciudad Juárez, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales han estado promoviendo la impunidad de los asesinos. Sí, eso es un hecho. O sea, sí, es que ya cambió la dinámica, ya no aparecen las jovencitas una cada fin de semana. Si se tuvieron estos homicidios, no fue por nada que ha hecho la policía, es que la policía no hizo nada para detener esto. A lo mejor se resbalaron en la taza del baño y en el baño se derrumbaron, algo pasó. Sí, es que, pero otra cosa, una cosa es que no haya cuerpos y otra cosa es que no haya mujeres sin nada. El gobierno y el poder de la autoridad, el empresariado, todo se hace en una sola cosa, ¿no? Porque aquí estamos conscientes de que los asesinos pertenecen a un grupo de poder que se mezcla con la clase política y la clase social alta, ¿verdad? Y que tiene incluso en ocasiones el poder de quitar y poner gobernantes. Esa es una realidad. En 1999, las Naciones Unidas, a través de Asma Jahangir, expresó que los crímenes de Ciudad Juárez se debe a la conducta arrogante de los funcionarios públicos. En el 2002, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su representante, Marta Altola Aguirre, aseguró que la percepción de que la violencia contra la mujer no es un delito grave, es lo que forma parte del contexto más amplio de la discriminación. En agosto del 2003, Amnistía Internacional resumió en una frase un sentir muy extendido. Lo acontecido en Juárez es un modelo de intolerable negligencia gubernamental. Vivimos una situación de violación a los derechos de género también. La situación en Juárez es una combinación de la mafia, los políticos y los gobernadores y la policía. Y así, y en el sur, Lidia Cacho, la situación de la pederastía y todo esto es generalizada. El caso de Atenco es, ya dijéramos, la punta a la cual ha llegado el gobierno mexicano, y ahora sí toda nuestra fuerza femenina es para que esto jamás se repita y para que sean castigados ejemplarmente el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, que es el que se ha nombrado el autor del operativo Atenco. En Atenco decidieron acallar a las mujeres, violarlas, invadir sus cuerpos, como una forma de castigo por atreverse a salir a las calles a decir que quieren un México diferente. Y eso es lo que es imperdonable de estas torturas. Algunas de ellas siguen hoy día en la cárcel por haberse manifestado. Son víctimas del Estado, son víctimas del gobernador, son víctimas de los policías. Lo de Atenco, bueno, se sabe que ha habido como diferentes problemas en San Salvador Atenco, ¿no? Son bravos, sus protestas son muy fuertes, ¿no? Pero no por esto entras con la policía, con toda la violencia, no por eso te da derecho a tomar a una serie de mujeres, violarlas, acosarlas sexualmente,
torturarlas, o sea, es como Sí, la sí, barbarie, ¿me entiendes? Digo, eso no puede ser el gobierno de nadie. No, Gobernar es con esa inaceptable. barbarie es inaceptable y lo va a ser siempre. Me suben arriba de otros cuerpos, digamos, yo soy como la última pasajera de la camioneta, y un policía me dice que apoye mi cabeza ahí, ¿no? Y en el único lugar en el que yo podía apoyar mi cabeza, pues era en un charco de sangre, pero no te estoy hablando de gotas de sangre, o sea, te estoy hablando del piso de la camioneta llena de sangre, ¿no? Y una gota me pisa la cabeza y me obliga a poner en el charco de sangre. Como soy maestra del CCC, desde el año 2001 entró a la escuela Valentina, que es de origen chileno, pero lleva 11 años viviendo en México. Ella fue detenida en Atenco, golpeada, ultrajada y expulsada en 24 horas ilegalmente. Y estuve 24 horas llevando abogados, hablando de derechos humanos. Soy una gente conocida, soy una gente con amigos, con conocidos, ¿no? Moví muchísimas cosas y fue imposible hacer nada. Imposible hacer nada. Nunca pudo entrar un médico a verla. O sea, yo sentía que eso no podía estar sucediendo en México ahora, ¿no? Iban ahí en esa camioneta, pues me metieron mano y dedos como quisieron. Cuando la camioneta paró, yo ya tenía los pantalones completamente abajo, pues tiran patadas, golpes y me suben al camión. En el camión nos decían que ahí íbamos a morir. Yo empecé a escuchar las clamaciones de mujeres que decían: ya no me toques, por favor, ya no. Y ellos les decían: abre las piernas, perra maldita. El clima de violencia en contra de la mujer ha sido una de las características más destacadas en el gobierno de Fox, aún sabiendo que durante el gobierno de Francisco Barrio Terrazas, los asesinatos de las mujeres de Juárez se duplicaron y sin cuestionamiento alguno lo invitó a formar parte de su gabinete presidencial. El ataque a la comunidad de Atenco fue para cerrar con broche de oro su mandato y así también darle la bienvenida a la presidencia de la República a Felipe Calderón. O sea, ¿cómo va a ganar el partido de las empresas y de los macrointereses, ¿no? De las transnacionales en un país donde la mayoría de la población está en condiciones casi de miseria o de pobreza extrema? Pues es totalmente inconcebible que eso que fomenta pues el resentimiento social, y eso a la larga lo que va a provocar es un levantamiento. Creo yo que el PAN y su representante Calderón son lo peor de la sociedad mexicana. Son lo más corrupto, lo más sucio, lo más doble, lo más enfermo. Es la extrema derecha, Calderón. Sí, por supuesto que va a aumentar la represión. Así como Fox dijo que en 15 minutos resolvía el problema de los zapatistas, Calderón dijo que con la mano en la cintura iba a resolver los crímenes de Juárez. Quería volver a esta dictadura del PRI, pero ahora sí, con una visión moral del universo patriarcal y hacerle mucho daño a mi país. Podrían volvernos a callar otra vez o intentar callarlo.
podrían intentar que las mujeres regresemos a nuestras casas y a las cocinas y dejemos de estar hablando en la plaza pública. El día de la marcha lésbico-gay se le preguntó que qué pensaba y primero se rió, le parecía que era muy gracioso y dijo que a partir de su gobierno esas cosas iban a acabar porque eran payasadas. ¿Usted ha sido amenazada? Muchas veces. De muerte. ¿Y cómo se protege? Así, diciéndolo. Amenazas de muerte. A mí me pusieron una pistola en la sien. Luego me la metieron en la boca. Incluso un día me dijeron que si realmente quería saber lo que sucedía con las mujeres asesinadas, que me lo iban a demostrar en ese momento. Precisamente por este camino mismo también en una ocasión hubo una persecución muy severa a mi persona. Yo venía en mi vehículo y casi me volqué. Más adelante me quisieron sacar del camino. Sí, las advertencias al principio fueron por medio de teléfono a mí y otras personas que andábamos trabajando en conjunto o de manera colectiva. Nos llegaban grabaciones que nos ponían en el teléfono, por ejemplo, y una de esas grabaciones tenía el ruido de un serruche eléctrico. Y otra grabación se trataba de la voz de un niño chiquito que decía mami no, mami no. Y después llegó en 2 ocasiones una persona de Ciudad Juárez a traerme un recado, supuestamente por parte de 3 policías, narcopolicías, policías que están involucrados en el narco y que también protegían a una familia poderosa allá. Y la advertencia fue que si yo volvía a pisar Juárez, Ciudad Juárez, tenían algo preparado para mí. Entonces me di cuenta que ya no podía regresar, no debía de regresar a Ciudad Juárez sabiendo de dónde venía esa amenaza. En Juárez, una asesinada significa también el sufrimiento de los hijos. Niños, niñas y adolescentes no se explican qué les pasó a sus madres, y mucho menos la falta de interés por parte del gobierno de esclarecer estos crímenes. Muchas de las asesinadas eran el único sustento económico en las familias de estos niños. Muertas ellas, la pobreza invadió y llenó aún más de tristeza sus vidas. Algunos de estos niños todavía viven aterrorizados por las amenazas hacia sus abuelas, quienes continúan insistiendo ante el gobierno que se haga justicia para sus hijas. Esta actitud de las madres ha provocado que reciban constantes amenazas de los asesinos que todavía andan sueltos. Las abuelas, ahora a cargo de los niños, vuelven a ser madres y padres y viven pensando en qué pasará de sus nietos cuando ellas también tengan que partir. La angustia y el sufrimiento les llena el corazón de tristeza, pero aún así, con la tragedia, la pobreza que rebasa sus vidas y la increíble impunidad gubernamental, nace la esperanza en sus corazones para dar todo el amor y apoyo a sus nietos. La mamá. Brenda Rebeca. Brenda Rebeca. No, pura Rebeca. Pero la llamaban. Ella le gustaba llamarse Brenda Rebeca. Ajá, Brenda Rebeca. Pero ¿ustedes cómo le decían? Rebeca. ¿Cómo era su mamá? Alta, morenita. Ella siempre se peinaba con un chongo. ¿Con un? Chongo, a veces con el pelo suelto. ¿Y a vos cómo te gustaba más? Como sea. Como sea. ¿Qué es lo que más extrañas de tu mamá? Pues a ella. A ella. Sí. ¿Y te acuerdas de cosas que hacías con ella? ¿Qué cosas? Jugábamos. Muchas cosas hacíamos. ¿Sí? Nos llevaba a pasear al parque. ¿Sí? Nos tenía cumple y siempre nos sacaba a pasear. ¿Qué es lo que te gusta? Que me gusta que Juárez es bonito. ¿Y qué es lo que no te gusta? Que matan a las mujeres. Y que aquí en este mundo no hay justicia. ¿Y por qué crees que no hay justicia acá? Porque
porque no hay justicia, porque yo sé que no hay justicia. Porque todos los crímenes que han salido que según no salen, no saben quién que no saben quién los mató y por eso. ¿Y ustedes tienen miedo a veces? Sí. ¿Sí? ¿Qué les da miedo? Que vengan, porque a mi abuelita le dejaron los recaditos, que si decía algo sería mi abuelita y ella. Y por eso a nosotros nos da mucho miedo. Tenía a mi hija como 3 meses que le había pasado lo que le pasó. Entonces allí yo salí al mandado aquí a la tiendita y vi un papelito por primera vez y dije yo, pues ¿qué será? Y lo leí y decía, si usted sigue quejándose diciendo algo de nosotros, sigue usted y sigue la niña. Como 2 veces lo pusieron ahí. Y pues yo lo malo fue que yo rotaba el papel y lo echaba a la basura. ¿Qué sintió cuando...? Ay, pues no, sentía duro miedo. Ay, a lo mejor al rato por mí me llevan también como a mí. Sí, sentía miedo. Duré un tiempo que no quería yo salir ni a la celda. Yo mejor pagaba hacia niños que fueran y no salía yo de aquí. A ella es la que le afectó más porque ella duró mucho tiempo que le hablaba a uno y como que se le iba la... Sí, pero dice ella me dice cuando me ve llorando, dice, ma, abuelita, no llore, al cabo mi mamá está ya con Diosito y usted ya no sufra, ya no llore. Al cabo un día ellos van a pagar lo que hicieron con mi mamá. Ella dice, la niña ya no llore, ya no le llora a mi mamá. Pero pues imagínense, una hija, un hijo duele mucho. Pero ella era la que me mantenía, ella era la que les traía a los niños su comida, su ropa, sus zapatos y todo. Era el sostén. Era el sostén económico. Sí. Es más, yo al principio andaba desesperada. Me venían a la mente cómo la torturarían, cómo se la robaron, qué hicieron con ella y todas esas cosas. Pues muy difíciles al principio, ¿verdad? Duré bastantito tiempo que decían ya encontré otra persona muerta y a mí me daba un nudo en el estómago. Se me hacía un nudo en el estómago. Yo les digo que yo no tuve capacidad para ir a destapar cuerpos. Una de mis hijas daba esa tarea de ir a ver si la encontraban. Yo no podía ir a ver si esta era o la otra. O sea, yo pienso que no. Para mí era tremendo, eso fue al principio. Bueno, yo hago los papeles de mamá y papá y yo les digo para que no se sientan tristes ni sentirnos así como menor. Digo, pues sí estoy contenta con ellas. Yo siento que le he puesto los kilos, ¿verdad? A mi capacidad, porque pues en realidad yo siento que ya soy una persona mayor y las fuerzas no son igual que como si yo fuera su mamá. Ya se me acaban a veces las fuerzas, nomás que pues me doy ánimos. Aparte del daño que me hizo de haber matado a mi hija y haberme dejado 6 nietos, que uno tenía 12 años, el otro tenía 9, la otra tenía 8, la otra 7, el niño tenía 2 años, 4 meses y la niña más chiquita tenía 11 meses cuando la mató. Y después de que la mató a mi hija, nos mandaba a amenazar porque sabía que yo estaba en la lucha para agarrarlo y me mandaba a decir que me iba a matar a mis demás hijos, que parara de andarlo buscando porque me iba a matar a mí, amenazas tras amenazas. Pero usted siempre fue fuerte. Yo siempre en la lucha porque yo dije, tiene que pagar no tanto la muerte de mi hija sino el sufrimiento de sus pequeños. Porque no es lo mismo estar conmigo que a pesar de que les ha dado todo lo que he podido, pobremente, a pesar de todo, ellos necesitan a su madre.
porque no hay como tener una madre. Y dime una cosa, ¿si quieres terminar tus estudios? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta Juárez? No tanto, ¿Por qué? por la violencia que hay. ¿Hay mucha violencia? Cuando seas grande, ¿te gustaría irte? Sí. Sí. ¿Qué te gustaría tener? Más seguridad. ¿Quién piensas que debería de escuchar esto? Los hombres que matan a las mujeres. ¿Qué piensas tú? ¿Vas a defender siempre a tu hermana? ¿A capa y espada? Si fueras grande, cuando seas grande y ves esta violencia, ¿qué te gustaría hacer? Pues acabar con ella, porque no se puede. O sea, se puede, pues. ¿Piensas que los hombres son muy malos a veces? Algunos sí. ¿Sí? Que me ayuden a irme de aquí porque es muy desesperante estar así amenazada. Yo les pido con todo el corazón que me ayuden. ¿Estás contenta con tu abuela? ¿Sí? ¿Y estás yendo al colegio ahora? ¿Vas a la escuela? ¿O no? ¿Cuál es tu color preferido? ¿El que más te gusta? ¿Qué color es ¿Qué color? Rosa. El rosa. ¿Y qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer cuando no estás en la escuela? ¿A qué te gusta jugar? A las Barbies. ¿Y por qué te gusta dibujar, señora? Porque están bonitas. Están bonitas. ¿Su hija vivía con usted? Sí, vivía conmigo. ¿Y cuántos nietos tiene? Dejó 5, bueno 6, porque yo decía que 5 porque yo el primero, como el de otro muchacho, que abusó de ella. Y yo lo crié. ¿Y ahora cuántos de sus nietos viven con usted? Pues todos, nomás que a veces se van con las tías. ¿Recibe ayuda del gobierno? ¿Tiene alguna asistencia, ayuda del gobierno para mantener a sus nietos? No, pues de primero no sabía, yo los saqué como pude. Los mandaba a la escuela, nomás llegaron hasta tercer año o segundo nomás. Son las otras víctimas de este feminicidio y que ha pasado así como oculto. Si no es porque nosotras como grupo lo hemos impulsado, porque estas denuncias, esta campaña, ¿verdad?, en favor de los niños empezó en el mes de noviembre. Los niños tendrían que recuperarse, ¿verdad?, emocionalmente, es decir, para poder avanzar en otro tipo de situaciones. Y llamamos al proyecto Arte Terapia o Terapia a través del arte, Derechos Humanos y Educación. Tratamos de darles a los niños una ayuda psicológica, en lo que mencionó Maricela, esta terapia que va a ser a través del arte, y de alguna manera que los niños manejen su dolor y esta orfandad a través de caminos adecuados para fortalecerlos como seres humanos, como miembros de una sociedad más consciente. Y eso es nuestra misión ahorita, es lo que estamos haciendo. Que bueno, que lo que estamos buscando es un futuro mejor para ellos, ¿no? Porque una tercera parte del proyecto habla de la educación. Queremos formar becas. Queremos que cada uno de estos niños no se le dificulte su paso por la vida, no por cuestión económica. Queremos hacer una fundación para que ellos tengan garantizada su educación y sean dignos representantes de su comunidad, de sus familias, ¿verdad? Y que no se conviertan en un problema social. Tomaremos copas llenas de licor, pero ay, qué sueño tan profundo es el amor.
¿Se puede en Ciudad Juárez cultivar la esperanza a pesar de la violencia? Las mujeres dicen basta. Acusan al gobierno de México de ser el enemigo y el responsable de las asesinadas de Ciudad Juárez. También, en los últimos años, el gobierno de México ha sido el responsable de los ataques más horribles hacia las mujeres. ¿Quién en el mundo traerá justicia a las familias de las mujeres asesinadas? ¿Quién en el mundo juzgará al gobierno mexicano por la negligencia de género? Las mujeres creen en la verdad, se unen y reclaman justicia. Ellas son la esperanza, demandan el respeto a la dignidad humana, promueven la igualdad entre el hombre y la mujer y luchan por eliminar todo tipo y formas de violencia hacia las mujeres. Las mujeres están proclamando el derecho a vivir sin terror. En concreto, no ha pasado nada en este sentido, o sea, no se ha reconocido el problema, no se ha resuelto un solo de estos homicidios de los posibles seriales, o sea, ni uno solo, o sea, quiere decir que quien cometió estos delitos sigue afuera. Absolutamente impune. Sí, sigue afuera. Ahora, la leyenda negra de Juárez no solamente son los homicidios de mujeres, es la respuesta de la autoridad, y para esto me refiero a la negación, la minimización del problema, cómo es que se culparon a las víctimas, ¿sí? La denigración de la dignidad de las mujeres al culparlas de sus propias muertes, y la fabricación de culpables a través de tortura, que es algo terrible, o sea, tomar gente inocente, torturarla para cerrar casos y que ninguno de los funcionarios que intervienen en estos actos criminales esté siendo procesado. O sea, estamos hablando de un país retrasado completamente en cuestiones de derechos humanos y de procuración de justicia. Va a ser necesario que se involucre una instancia, un tribunal internacional. Desde hace tiempo ya habían avisado las fuentes que tengo y que tenemos que no se iba a hacer nada, que por parte del gobierno mexicano no iba a haber nada. Y por eso, francamente por eso fue el libro también, para que no se quedara en la nada todo, por lo menos poder exponer lo que estaba sucediendo y dejar a todo el mundo saberlo. El plan del gobierno era de poner este asunto, de enterrarlo, ¿no? Entonces no podemos esperar que el gobierno mexicano se juzgue en sí mismo. Se necesita una instancia de fuera que venga a juzgar, y ya no podemos hablar de los asesinos materiales, pero juzgar a los que han estado en el poder, de prevenir la violencia, de sancionar a los asesinos. Estamos hablando de un juicio tal vez político de los gobernantes, de gobernadores, una serie de gobernadores y de presidentes, porque la protección para mí ha llegado hasta las más altas esferas del poder del gobierno mexicano, sí. ¿Cuál crees que es la responsabilidad de la sociedad mexicana al respecto? Absoluta, total, depende de nosotros, que nosotros presionemos a las autoridades, a quienes detentan el poder en nuestro país, para que se resuelvan. Yo creo que hay los dos planos graves, ¿no? Lo que decíamos de la organización criminal y por otro lado la parte social terrible de nuestro país. Las mujeres están luchando por tener un trabajo, por tener una presencia en la sociedad, y lo más doloroso es que reciben toda clase de agresiones. Somos las que sustentan el hogar, la unión familiar, la parte económica, la educativa. Están tratando de cambiar al país también, de alguna manera. Lo que reciben es la muerte, es la violencia, es la discriminación. Sí, el crimen organizado ha tomado la plaza en buenas partes de mi país, y yo creo que no nos espera un futuro mejor si no se transforman las instituciones desde sus bases. No podemos seguir creyendo como la visión patriarcal que va a llegar alguien de arriba y va a transformar de arriba para abajo. El mundo se cambia en las casas, en las cunas, en las escuelas. El mundo se cambia todos los días, diciendo la verdad, diciendo honesto
y a México le falta muchísimo para lograr decirse la verdad, aceptar la verdad y aprender a actuar con honestidad y sobre todo pensar en el prójimo y la prójima. Bueno, la sociedad está con unas ganas ya de recuperar, yo creo que desde 500 años atrás, bueno, y los aztecas también tenían lo suyo, pero ya traemos una carga, enojo y a la vez como una esperanza. Hay que cambiar profundamente nuestro país y es la sociedad, nadie lo va a venir a hacer, es la sociedad organizada. Ese es el ejemplo de los pueblos indios, que se vuelven autónomos, que dejan de jugar la mafia, ¿verdad? Creemos que en México la justicia puede ser inaccesible para las clases desempoderadas, pero que a través de la justicia internacional pues puede haber la solución, ¿verdad?, para algunos de los casos. Sí, creo que el poder verdadero está en el pueblo, definitivamente, y que en sociedades como la nuestra pues la mujer tiene un rol, como ustedes lo están viendo, activo y fundamental. Yo sí creo que la solidaridad de otros países y que la solidaridad de otros pueblos nos puede ayudar y lo necesitamos mucho, mucho. Porque en nuestro país los medios y todo está completamente tirado hacia la derecha fascistoide y solamente de verdad el apoyo de los demás puede hacer que esto cambie, porque ahí sí los gobiernos mexicanos se asustan. Las mujeres ahora son la vanguardia revolucionaria de todos los países del mundo, que son la vanguardia revolucionaria y que nuestros compañeros y hermanos de la izquierda deben asumir el liderazgo de las mujeres. Y que ahora nos toca a las mujeres hablar y decir cómo queremos construir una sociedad nueva que no esté sustentada en la explotación y en la opresión humana. Porque toda la sociedad patriarcal está edificada en la explotación y en la opresión humana. Eso por un lado. Y por último, que de las mujeres, las lesbianas feministas, revolucionarios, somos la punta de lanza. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más.
hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por